Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues vamos a retomar el curso de ETS que quiero dejar por aquí para que ustedes lo puedan consultar cuando sea posible. En este caso vamos con la clase número 3 que es referente a concentraciones. Mi nombre es Luis Germán Gasca y bueno, ya saben que les agradecería mucho si le ponen like, si lo comparten, si me dejan un comentario, sobre todo si ya van en esa clase número 3, me gustaría sobre todo que dejaran aquí como un comentario acerca de, ya voy en esa clase, ya tomé la clase 1, ya tomé la clase 2, que se encuentran en esta misma lista de reproducción, lo pueden encontrar como curso ETS definitivo en el canal. Y si no, de todas formas, al final del video les voy a dejar esta lista de reproducción. También hay que recordar que ya está habilitada la opción para dar super gracias, o sea, ya me pueden donar ahí unos cuantos pesitos. Y también ya se pueden volver miembros, para poder ayudar pues a que el canal pueda crecer un poco, ¿sale? Bueno, después de esta introducción, pues vamos a comenzar. Bueno, prácticamente para esta parte, bueno, una vez que nosotros ya sabemos qué pasa con absorción y con agotamiento, pues lo siguiente ahora es el procesamiento de datos. Ahora eso es lo importante, cómo procesar y cómo reconocer, en este caso, primero las concentraciones y después nos podemos ir a la parte de flujos. De hecho, la siguiente clase es la parte de flujos y cómo reconocerlos, y vemos si ya podemos empezar a convertir. Pero claro, necesitamos el balance de materia. Bueno, aquí lo importante es entender que prácticamente todas las concentraciones, casi todas, que en este caso las primeras 4 que podemos ver aquí en pantalla, son en función de lo que va a ser una fracción, una relación, ¿de acuerdo? El sistema que nosotros vamos a manejar siempre, como lo había comentado en los videos pasados, pues prácticamente es el todo. O sea, por ejemplo, si esto es el todo, ese sería el gas, y el gas está representado por una parte de A y el resto de inerte, Hay que recordar que el inerte pues pueden ser la combinación de varios componentes, pero el componente A aquí es el componente de mi interés. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, pues prácticamente podemos comparar dos cosas, ¿no? Podemos comparar A contra el todo, o sea, A contra el gas, por ejemplo, y podemos comparar el componente A contra GS. Eso es lo que nosotros podemos, por ejemplo, comparar. Claro, si es fase líquida, pues contra LS. Cuando nosotros tenemos esta parte y son kilomol o kilogramos, esto, por ejemplo, cuando es una parte contra el todo, pues esto es una fracción, ¿de acuerdo? Y esto pues sería YA. Y cuando comparo como tal una parte contra el inerte, pues es una relación. Ahora, según las unidades, pues pueden ser masa o pueden ser mol. Bueno, ahora, eso es bien importante. Respecto a la parte, por ejemplo, de lo que tenemos en una fracción también nosotros la podemos expresar como un porcentaje. Por eso está el porcentaje mol o el porcentaje masa. ¿Qué es un porcentaje mol, por cierto? Bueno, pues un porcentaje mol es una parte que nosotros tenemos, pero pues en este caso por 100. Por 100 partes como tal del gas. Eso es un porcentaje. Y también está, por ejemplo, las partes por millón. Las partes por millón pueden ser partes por millón masa, pueden ser partes por millón mol. Y por ejemplo, acá de este lado, nosotros tendríamos lo siguiente. Las partes por millón, aquí sería YA, o sea, mi misma fracción, pero multiplicado por 10 a la 6, o sea, por un millón. Entonces es importante entender que si me dan un porcentaje o partes por millón, prácticamente me están dando una fracción. Si a mí me están diciendo, oye, ¿qué crees? Tenemos tantos kilogramos de A por tantos kilogramos del gas, es una fracción. Si comparamos una parte contra el todo, esto siempre va a ser una fracción. Si comparamos una parte respecto al inerte, entonces esto sería una relación, ¿sale? Ahora, si estamos hablando de las unidades que son kilomol A, kilomol del gas, kilogramo de A, kilogramo de gas, que son las primeras que tenemos aquí en pantalla, pues obviamente estas hacen referencia a lo que son la parte de las fracciones. Ahora, estas se representan con la Y minúscula, y todo lo que va a masa pues va testado. Nosotros vamos a tener una Y mayúscula cuando eso sea una relación. Entonces, cuando nosotros tenemos primero estas 4, pues no hay ningún problema, porque prácticamente todas son kilomol de A, kilogramo de A, ¿no? Kilomol de A, kilogramo de A, kilogramo de gas, kilomol de gas, kilomol de GS, kilogramo de GS.
O sea, si tú ves porcentaje, partes por millón, son fracciones. Ajá. Si tú ves, oye, ¿qué crees? Tenemos 40 kilomol de A por 100, ¿qué dije? 40 kilogramos de A por 100 kilogramos de gas. Ah, bueno, pues entonces es una fracción. Si viene 40 kilomol de A por 100 kilomol de GS, pues en este caso es una relación. Es muy importante identificar el sistema, ¿sale? Bueno, ahora también tenemos lo que es la presión parcial. Ok, aquí ¿qué puedo o qué notas puedo hacer sobre la presión parcial? Bueno, aquí prácticamente hay dos cosas que yo puedo notar. La primera, la presión parcial es una concentración, ajá, y siempre está referido respecto al componente, pues obviamente de mi interés, ¿sale? Ahora, nota importante, una presión parcial nunca está referida a una temperatura. ¿Cómo que no está referida a una temperatura? Sí, por ejemplo, a ver, déjenme ver esta de acá, que tengo un problema. Déjenme ver si aquí es el problema que estoy buscando. No, no es el problema que estoy buscando. Déjenme avanzar un poquito más. Bueno, por ejemplo, aquí. Esto no es exactamente lo que estaba buscando, pero puede ser. Dice, la fase líquida es regida por la ley de Henry, cuya constante la presión y temperatura de operación es de 65 atmósferas sobre fracción mol. Esta es la H, ¿no? De ley de Henry. Esto lo veremos más adelante, lo pondré más adelante en un video. Pero también me pueden decir que crees la presión de vapor o la presión de saturación del componente, en este caso el componente de mi interés, esta siempre está referida a una temperatura. Ajá. Siempre está referida a una temperatura. O sea, puede decir exactamente igual que aquí. Puede decir la presión de vapor del hexano a la temperatura de operación, y sobre todo que diga la temperatura de operación, esta hace referencia a una presión en el equilibrio, a una presión de saturación. Ajá. Y no es lo mismo que una presión parcial. Una presión parcial, como tal, debe decir eso. La presión que ocupa el componente tal es de 20 milímetros de mercurio a la salida, ¿no? Y sobre todo, pues, está referida a la entrada o a la salida. Entonces, si a ustedes les llegan a decir, ¿qué crees? Hay una presión de vapor, una presión de saturación, y esta está referida a una temperatura, automáticamente es una presión de vapor. Ajá. Esa no es una presión parcial. ¿Cuándo es una presión parcial? Cuando te digan la presión parcial de tal componente a la entrada, en el efluente, o sea, la salida, ajá, es de tanto, entonces estás haciendo referencia a una presión parcial. Entonces, obviamente, la presión parcial viene definida, por ejemplo, por lo siguiente, ¿no? Presión parcial, ley de Dalton, pues va a ser igual a la presión total, ¿no? La presión absoluta por Y. Y esta sería la expresión. Caso contrario, cuando te dicen la presión de saturación del hexano a tal temperatura, o sea, hace referencia a la presión de vapor. Y esta te sirve para sacar la pendiente de la línea del equilibrio. Entonces, no confundan, porque uno de los errores más comunes es que ustedes, por ejemplo, cuando viene este dato de presión de saturación o presión de vapor, este está referido a una temperatura y este no. ¿De acuerdo? Entonces, esta forzosamente tiene que decir la presión en tal corriente. Ajá. Entonces, pues automáticamente es una presión parcial. Bueno, esa es la otra concentración. Y ahora viene, pues obviamente, las concentraciones extrañas. Las que vienen por unidad de volumen. Ajá. En este caso, puede venir por litro, puede venir por pie cúbico, pero lo importante es entender que, por ejemplo, si yo la quiero trabajar, pues de preferencia tiene que estar en este caso por metro cúbico. Metro cúbico, y en la parte de arriba tiene que estar por kilogramo o kilomol. Es decir, por ejemplo, si alguien me dijera, ¿qué crees? Tienes una concentración en miligramos sobre litro. Esta pues voy a tratar, no voy a tratar, la voy a convertir a kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Es importante para que yo pueda aplicar mis fórmulas como yo necesite. Entonces, tenemos las cuatro principales que son fracción, relación. Ajá. Tenemos la parte de presión parcial y tenemos la parte de la densidad molar. La densidad molar inmediatamente nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es la única concentración que viene por unidad de volumen. A veces, por ejemplo, uno de los errores que yo he notado más es que dicen, oye, ¿qué crees? Es que tienen 850 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, eso es una concentración muy grande, ¿no? Pero bueno. Y por alguna razón, dicen, no, es que este es un gasto. Acuérdense que todos los gastos vienen en kilogramo o metro cúbico, pero lo más importante es que viene por unidad de tiempo.
Si nosotros tenemos justamente en la parte del denominador unidades de volumen, entonces esto es una densidad molar parcial. Ahora, en la parte de líquido se aplica exactamente lo mismo, solamente que viene con la letra L. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en cuanto a la parte de las conversiones, bueno, ahorita avanzo un poquito aquí. Esto es lo mismo que expliqué, pero ahora para el líquido, ¿sale? Bueno, entonces aquí nada más, espero que lo hayan entendido esta parte, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ok, las conversiones. Las conversiones pues, prácticamente son estas, ¿no? Por ejemplo, de fracción mol puedes pasar a relación mol, de relación mol puedes pasar a relación masa y esta fracción masa. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente, por ejemplo, si yo quiero pasar de mol a masa, siempre tiene que estar inmiscuido, por ejemplo, el peso molecular de A y en este caso el peso molecular de G, siempre tiene que estar inmiscuido. Entre estas dos solamente es una relación y si yo quiero pasar directamente de fracción mol a fracción masa, lo mismo, tiene que estar inmiscuidos estos de acá. Entonces, siempre que yo quiera pasar de fracción de masa a mol, siempre tiene que ver peso molecular, ¿de acuerdo? Siempre, 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 siempre. Ahora, las otras que me hacen falta son las otras concentraciones. Bueno, aquí pongo las fórmulas para cambiar como tal. Esas aplican tanto para masa como para mol. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera pasar de relación masa a fracción masa, pues obviamente tendrá que venir de este testado. Y si quiere pasar de fracción masa a relación masa, pues igual, ¿no? Como tal, podría hacer eso. Aplica tanto para fracción mol y relación mol. Ok, este de acá tiene un pequeño detalle, ¿sale? Sobre todo porque pues no se puede usar formulario. Aquí hay un pequeño detalle. Entonces pongan mucha atención. Y esto sugiero que lo hagan solitos, ¿no? O sea, vean esto, vean la explicación y entiendan qué es lo que estoy haciendo. Bueno, aquí está la fórmula y es la fórmula correcta. Pero a la hora del examen, pues es muy probable que ustedes pues, no se acuerden exactamente de cómo va esto, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a poner aquí una YA. Van a poner de este lado también una YA. Y aquí viene lo importante y lo relevante, ¿sale? Lo que yo les comento a mis alumnos en clase es que cuando uno está en un examen, pues como no tienes formulario y esto es de memoria, pues puede haber dos tipos de personas, ¿no? Puede haber el tipo de persona que pone esto, por ejemplo, YA es igual a YA masa, y aquí pone peso molecular de A, y aquí pone el peso molecular de GS, ajá. O está el otro tipo de persona que puede decir el peso molecular de GS y el peso molecular de A. Yo recuerdo perfectamente que cuando estaba justamente estudiando esto, pues yo llevaba mi formulario, entonces todavía se puede usar formulario, pero aún así yo no sabía si le había escrito bien porque pues no puse mucha atención como tal. Entonces yo llegué con una fórmula y el que estaba al lado de mí ese día tenía otra fórmula, entonces pues era un volado. Ajá. Bueno, pues para evitar los volados, aquí lo importante es lo siguiente. Ok, pongan mucha atención. Primero que nada, vamos a ver qué voy a cambiar, ¿no? En este caso voy a escribir, por ejemplo, la masa aquí, ¿sale? Y esta fórmula es muy importante para mí. Se sabe que la cantidad de sustancia, pues es igual a masa entre el peso molecular. Entonces, para recordar esto y dónde va el peso molecular, lo único que voy a hacer aquí es agregar A. La cantidad de sustancia del componente A es igual a la masa de A entre, pues obviamente, el peso molecular de A. Entonces aquí es muy importante que ustedes entiendan esto. Na representa la relación mol. Ajá. Y Ma representa la relación masa. Pues porque Ma, ¿no? Y entonces ustedes se fijan, con esta fórmula, rápidamente, pues yo puedo decir que si yo quiero pasar de relación masa a relación mol, el peso molecular de A debe de ir en la parte de abajo. Entonces este va A y aquí arriba va el de GS. Ajá. Caso contrario. Aplica exactamente igual, más tengo que despejar. Entonces el peso molecular de A pasaría multiplicando. Y entonces si yo quisiera despejar la Y masa, así como está en esta fórmula, el peso molecular de A quedaría multiplicando. Esa es una forma de aprenderse esto. Ajá, para no dudar al final como tal. Ahora la otra es unidades, ¿no? Pero bueno, ahí está esa memotecnia para que ustedes puedan aplicar esto. Entonces es de esta forma. Si necesitan aquí entender, pónganle pausa y regrésenlo. Déjenme un comentario si es que le entendieron, ¿sale? Bueno, finalmente tenemos las otras fórmulas para pasar directamente de fracción masa a fracción mol y de fracción mol a fracción masa. Nota importante, recuerden que si ustedes están haciendo esto para el gas, va el peso molecular de GS y si lo hacen para el líquido, va el peso molecular de LS. ¿Sale? Bueno, ahora aquí me voy a ir a la explicación, por ejemplo, del líquido.
¿no? Que es exactamente lo mismo. Aquí está, es exactamente igual, es lo mismo, nada más que cambian fracciones por relaciones y ya, no pasa nada más. Y la otra, pues ahora es entender qué pasa con la parte de las relaciones molares. Ajá. O densidad, perdón, las densidades molares. La densidad molar parcial, como tal, es bien importante que a mí me quede bien claro. Insisto, la forma de reconocerlo es porque viene volumen en la parte de abajo. Entonces, como viene volumen en la parte de abajo, quiere decir que al final del día depende del volumen del gas o depende en este caso, por ejemplo, para el líquido, pues justamente el volumen del líquido. Y aquí hay que entender una cosa, por ejemplo, el volumen del líquido depende de algo que se llama densidad, ¿no? Por ejemplo. Y para el gas, el volumen depende de algo que se llama presión y temperatura, o sea, condiciones, en este caso las que se encuentra el gas. Entonces nosotros tenemos que asociar directamente eso que acabo de decir, ¿sale? Bueno, para la parte del gas, aquí viene la primera. Ajá. Ok, vamos a imaginar que me dieran un dato, en este caso con estas unidades, ¿no? Kilomol de A sobre metro cúbico. Automáticamente, pues esto es CAG. Ajá. Entonces aquí luego vamos a asociar. Como me están dando una densidad molar parcial, y en este caso vemos que en la parte del denominador viene volumen, y como es del gas, pues entonces el volumen de un gas depende de esto. Ajá. De las condiciones de presión y temperatura. Y otra cosa, depende de la cantidad molar. Ajá, molar. Esto es de los moles como tal. Entonces aquí luego tengo que asociar. Bueno, siempre que a mí me den una concentración del gas que dependa del volumen, esta va a estar asociada a la presión, a la temperatura y a la fracción mol. Ajá. ¿Por qué la fracción mol? Pues porque este es PV/RT. Oye, y si las unidades que me dan son kilogramos de A sobre metro cúbico, también es una densidad molar, bueno, es una densidad másica parcial. Claro, pero también está en función del volumen. Y si es del gas, depende de la presión, de la temperatura y también depende de la fracción mol. ¿Por qué? Porque depende, volvemos a lo mismo, de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, hay un pequeño cambio y que vamos a ver a continuación. Ahora, entonces, CG, pues es PRT, que es la densidad del gas, como tal, presión, temperatura. Y para poder afectar esto, pues multiplico por la fracción. Y aquí está. La CAG depende justamente de lo que les comentaba. Presión, la constante, la temperatura y la parte de la YA. La R que nosotros, o que yo recomiendo utilizar es la de 0.082. En este caso 0.5 y 7. Ajá. Esa sería la constante que yo recomendaría utilizar. En este caso, esa constante quedaría en función, a ver, déjenme pensar, sería atmósfera, metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Ajá. Bueno, entonces esa sería la forma de pensar eso, ¿no? Entonces, repito, si ustedes ven que es fracción mol, fracción masa, relación mol, relación masa, pues no hay problema, ¿no? El problema es cuando les dan una densidad molar parcial. Si es del gas, lo que tienen que asociar es presión, temperatura, PV/RT. Entonces va a estar en función de la presión, temperatura y de YA. ¿Siempre de YA? Sí, siempre de YA. Vamos con la otra, por ejemplo. Aquí está mi fórmula, ¿no? Bueno, hay que ponerle pausa y copiar esto, pero bueno. Ahora, si, por ejemplo, venía en función de la masa, lo mismo. Está en función de PV/RT. Ajá. Entonces, al final, obviamente, tengo que afectar por el peso molecular de A para poder quitar estos kilomol de A y convertirlos en kilogramo. Pero pues al final lo que yo voy a tener aquí es esta expresión. Oye, ¿qué crees? Está en kilogramos sobre metro cúbico. Ok, pero es del gas. Entonces depende de la presión, de la temperatura. Depende de la concentración del gas, que es PRT. Ajá. Luego depende de la fracción mol. Ah, sí, cierto, aunque sea masa. Sí, aunque sea masa. Depende de la fracción mol. Y obviamente aquí tenemos que hacer el cambio con el peso molecular de A. Entonces ahí están mis dos cambios totalmente distintos. Pero insisto, lo primero que yo tengo que empezar a asociar antes de cualquier otra cosa en la parte de mis problemas, ¿de acuerdo? En este caso tiene que ser como tal, es qué voy a hacer, ¿no? Ok, entonces tengo del gas. Si viene en el denominador volumen, el volumen de un gas depende de presión, temperatura y mol. Entonces depende PRT y YA. Si ya viene en masa, pues obviamente depende de lo mismo, pero le agregamos el peso molecular de A. Pero es lo que tienen que pensar exactamente, ¿sale? Ahora, para el líquido es algo muy parecido. Ajá. Para el líquido,
nosotros tenemos que pensar lo siguiente. A ver, si nos vamos a pensar, el volumen de un líquido dijimos que depende de la densidad. Entonces, cuando nosotros veamos una concentración que es una densidad molar parcial o densidad másica parcial, o densidad parcial nada más, que es la másica, en donde nosotros tenemos como tal volumen en el denominador, lo primero que tenemos que pensar, como es de líquido, este depende directamente de la densidad. ¿Y la densidad qué es? La densidad es masa sobre volumen. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. El volumen depende de la densidad y depende de la masa. Entonces, depende de una fracción masa. Y entonces aquí pues voy a asociar luego. Entonces, pongan atención. La CaL, que es la concentración másica o la densidad másica parcial o la densidad parcial, simplemente es la densidad de líquido, que tiene estas unidades, kilogramo de líquido, metro cúbico, multiplicado por la fracción, en este caso, pues que va a ser en 1, que va a ser en 2. Y directamente es esto. Entonces aquí, les digo, es lo contrario a lo que estamos hablando del gas. Oye, es que del gas, no importa si estamos hablando de que son kilogramos sobre metro cúbico o kilomol sobre metro cúbico, porque al final del día, de todas formas, ¿de qué depende el volumen del gas? Presión, temperatura y N, ¿no? Que es la parte de PBNRT. Y fracción mol. Pero aquí el volumen del líquido depende de la densidad y depende de la masa. Por lo tanto, aquí está justamente. Nosotros, de cualquier forma, vamos a obtener siempre la fracción masa, a diferencia de en la parte del gas. En la parte del gas, lo que nosotros vamos a obtener, pues es una fracción molar. Aquí está directamente. Si nosotros tenemos ahora una concentración como esta, ahora está en kilomol, muchos dirán, bueno, pues como ahora está en kilomol, pues ahora debe ser la fracción mol, pero no, recuerda esto. Es de líquido y viene el volumen, es decir, una concentración que depende del volumen. La concentración del líquido que depende del volumen depende de la densidad y por lo tanto depende de la masa. Entonces, como tal, pues volvemos a lo mismo, partimos de esto. Pero como ahora tenemos kilogramos sobre metro cúbico, pues ahora quiero cambiar a kilomol. La única forma de cambiarlo pues sería con el peso molecular de A. Exactamente igual que en el caso del gas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es una división. Entonces no importa si esto parte de una densidad molar parcial como esta, de todas formas va a ser densidad por fracción masa. Y aquí va a ser peso molecular de A. Obviamente si esto partiera de la másica nada más, pues va a ser el peso molecular de A. ¿De acuerdo? Pero nosotros siempre vamos a obtener esta fracción masa. Entonces, si pudiéramos ver el mapa completo de las concentraciones, podríamos ver esto. Para pasar de fracción mol a relación mol, pues ya sabemos, tenemos la formulita. Para pasar de relación mol a relación masa, depende el peso molecular de A y el peso molecular de Gs. Aquí tenemos una formulita. Y para pasar de fracción mol a fracción masa, depende igual del peso molecular de A y depende del peso molecular de Gs, pero con mi formulita de balance. Y obviamente aquí quedarían las dos que dependen de Y, que sería CAG masa. Estas dependen de la presión, dependen de la temperatura y obviamente lo que hay que despejar es Y. Entonces vamos a imaginar que a mí me pidieran calcular la densidad molar parcial. Entonces lo primero que tendría que calcular sería la fracción mol para sacar CAG. O si me piden la densidad parcial, pues también tengo que sacar la fracción mol y obviamente CAG. Aquí la diferencia es que aquí también hay que poner el peso molecular de A, una multiplicación. Y aquí falta una más, que sería la presión parcial, y esta pues depende de la presión nada más. Ahora, para la parte de líquido, nosotros tendríamos esto, ¿no? Exactamente lo mismo, o sea, esto es igualito, nada más que aquí, por ejemplo, sería el peso molecular del S, el que vamos a ocupar. Y aquí, obviamente, si yo obtengo la densidad molar parcial o la densidad parcial, estas dependen de la densidad, pero la densidad depende de la masa. Por lo tanto, la concentración que yo puedo obtener es la fracción masa. Entonces, si a ti te dan una concentración en función del volumen, lo que vas a sacar es la fracción masa. Si te dan una concentración en mol en función del volumen, vas a sacar la fracción masa, porque el volumen del líquido depende de la densidad, pero esta depende en función de la masa. ¿De acuerdo? Bueno, hemos llegado al final de esta clase número 3. La siguiente clase yo creo que vamos a poner un intermedio con, en este caso, ejercicios de concentraciones. Voy a hacer unos cuantos ejercicios y ya. Pero bueno, les digo, me gustaría mucho que me dejaran comentarios acerca de si ya lo vieron, ya vieron el episodio 1, el episodio 2 y sobre todo pues para seguirlos haciendo, ¿no? Porque pues si no lo están viendo,
Entonces, pues no sirve de mucho. Pero bueno, entonces les pido eso, ¿no? Que sí me comenten. Ya voy en este episodio, ¿no? Ya vi el 1, ya vi el 2, ya voy aquí. O en cada uno de los episodios me dejen un comentario. Pero bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Me despido y espero seguir subiendo material de poco a poco. Cuídense mucho. Hasta la próxima.